Dios los bendiga. Continuando con la historia de la iglesia primitiva, nos vamos por un momento al libro de los Gálatas para aclarar algunas cosas que están en el libro de los Hechos. Y voy a leer Gálatas 2, del 11 al 14. Y dice la palabra de Dios: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en esta simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que hasta un Bernabé fue arrastrado a esta hipocresía. Pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esta influencia de los judaizantes en ese tiempo realmente vino a ser como una enfermedad, como un cáncer, que estaba obligando a los gentiles a tomar una parte de la ley para ser aceptos en la palabra de Dios. Esto era condenable a la luz de la palabra de Dios, y esto lo tenía claro Pablo, el apóstol Pablo, porque Pedro, aún él había sido influenciado por estos judaizantes, y muchos de ellos. Eso comenzó en Jerusalén, cuando muchos judíos aceptaron a Cristo Jesús. Ellos no se conformaban, decían: no, nosotros, de nuestra nación nació Cristo Jesús, y de nuestra nación vino la ley. Nosotros no podemos dejar que las personas únicamente con aceptar a Cristo Jesús sean salvos. Necesitan ellos cumplir con una parte, o necesitan cumplir con la ley. Y así es como nace los judaizantes, y van por todas partes. Ahora llegan aquí a Antioquía. Antioquía, una ciudad muy grande, donde que Pablo estaba siendo el apóstol, el que dirigía a los gentiles, porque ese fue su llamado. El llamado de Pedro, en cambio, era a los propios israelitas. Son dos llamados que tenían los apóstoles. Y Pedro, que había estado ya con los israelitas en Jerusalén, se había dejado influenciar. Y cuando él oyó que iban a Antioquía, él se puso miedoso, temeroso. Y él decía: ¿yo qué voy a hacer ahora? Yo estoy aceptando que dejemos que en el Evangelio se incluya un poco de la ley. Y esto no podía ser posible porque Pablo lo tenía todo claro. Y cuando ellos llegaron, le vio a Pedro que se retraía, que no se sentaba a comer ya con los hermanos. Únicamente quería estar con los israelitas, dejando aparte a la nueva iglesia naciente de gentiles. Entonces esto era condenable. Y él se levantó y le confrontó cara a cara. Y este problema de los legales, de los judaizantes, de los legalistas, se arrastra hasta ahora, hasta este tiempo. Ahora nosotros también vemos que también influyen en la iglesia muchos legalistas que nos imponen normas, reglas, ¿no? Nos indican cargas que debemos cumplir para ver si nosotros que vamos a ser salvos. Y eso es una mentira, un engaño. Cuidémonos de estas personas legalistas, ¿no? Que dicen: no, si usted toma café no es bueno, si usted come carne, si usted no respeta el séptimo día, usted no va a poder ser salvo. Eso no es cierto. Si usted no hace pacto, no entrega un poco de dinero para que usted pueda tener un pacto con Dios, y de esa forma hacer y obligar a Dios que pueda hacer muchas cosas. No es así. Otros dicen: no, usted tiene que ser salvo y hacer obras, ¿no? Tiene que ir por las puertas, golpeando las puertas, diciendo a todos: vea, este es un poco del Evangelio. Y mientras más puertas usted golpee, entonces ahí quizás va a tener usted la salvación. La salvación no es por obras, porque el Evangelio es claro, porque ellos dice, porque la salvación es por medio de Cristo Jesús, no por medio de otra cosa, de las obras, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, más es un regalo de Dios, es un Dios de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. No es bueno imponer cargas a las personas, porque el Evangelio es puro, es santo y es perfecto.
No le hace falta añadirle nada más. Y los que dependen de las obras de la ley realmente no están bien. Si yo leo aquí mismo en Gálatas, una página más adelante, Gálatas 3, y leo desde el 10, y que dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito es todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Y porque la ley, ninguna justificación hay para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, pues está escrito, maldito es aquel que es colgado de un madero. Cristo se hizo maldición por nosotros. Cristo pagó el precio de la deuda de nuestro pecado por nosotros. En Cristo está todo, no hace falta añadirle nada. La ley estuvo por más de 1500 años en las manos de los israelitas. ¿Y a quién salvó? Pues no salvó a nadie, porque la ley no salva a nadie. La ley es buena, es perfecta, pero esto es el ejemplo, sería como un espejo que refleja mi pecado. La ley descubre el pecado que hay en mi vida. Y es para eso que por medio de la ley nosotros no podemos ser salvos, porque mirando la ley necesitamos un salvador, porque la ley sería incompleta, porque necesitamos nosotros justificar ese pecado que la ley está aclarando, ¿no? Aparte de eso, nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos, porque muchas personas dicen, bueno, yo quiero ir al cielo y para ir al cielo debo ser buenito. No, y eso es una autojustificación, no está bien. ¿Para qué se hizo entonces la ley? Yo puedo leer aquí mismo, en Gálatas, dice 3:19, y dice la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué fue la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Este mediador es Cristo Jesús. La ley fue un ayo. Un ayo quiere decir, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que los reyes, cuando eran jovencitos, necesitaban un tutor o una persona que les guiase hasta que este rey tenga mayoría de edad y pueda él conducir a la nación. Es un ayo. La ley es esto, es un ayo, es una ayuda hasta que venga la promesa desde el cielo que era el Señor Jesucristo. Pero cuando Él vino, no es que la ley quedó a un lado. La ley siempre será buena, santa y perfecta. La ley confirma la palabra de Dios y Jesucristo lo hace posible todo. En Cristo tenemos todo. Tenemos la salvación, la redención y tenemos la libertad de la ley, porque nosotros somos esclavos de la ley. Pero cuando vino Cristo Jesús, Él nos liberó del pecado y también nos liberó de la ley. Eso dice la palabra de Dios. Y repito, no es que la ley sea mala, ni sea algo para liberarnos. ¿Por qué? Porque nosotros en la ley estábamos inmersos en el pecado. Pero Cristo Jesús cumplió la ley. Él cumplió la ley en mí. ¿Dónde vive Jesucristo? En mi corazón. Entonces, si Él vive en mi corazón y Él cumplió la ley, yo automáticamente cumplo la ley. Así como yo soy un pecador y Cristo Jesús vive en mi corazón y en mi vida, entonces ya no soy pecador. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Él lo hace todo en mí. Nosotros vemos ahora, si nos vamos al libro de Romanos, para confirmar esta parte, esta palabra de Dios. Leo Romanos 8. El 1 y el 2, que nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo Jesús me ha liberado del pecado. Cristo Jesús me ha liberado de la muerte. Ninguna condenación hay para mí. Entonces, lo que era imposible para la ley, porque no era imperfecta, lo que él decía que era débil. Y la ley realmente sí es débil. No porque la ley sea débil, sino que nosotros somos los débiles. No podemos cumplir una cosa perfecta, que es la ley. Y la ley en este caso sería para nosotros un estorbo de cumplirla. Nadie ha podido cumplir la ley. El único que cumplió, como les digo, es Cristo Jesús. Y en Él nosotros somos libres de la ley, del pecado, de la ley de la muerte y de la ley que vino con Moisés. Nadie puede cumplirlo. No es que sea mala, la ley es perfecta, es buena, pero nadie puede cumplirlo. Y es por eso que ahora en Cristo Jesús nosotros estamos y somos completos.
Bendito sea Él y que a ustedes Dios le bendiga. Eres tú mi escudo.